Bueno, según la última encuesta de Pulso Ciudadano, el 48% de las personas está en contra de aplazar el plebiscito y más del 70% no está de acuerdo con la apertura de los centros comerciales. Bueno, para hablar de esto, otros resultados, otras cifras, vamos a tomar contacto de inmediato con el director ejecutivo de Activa Research, Ramón Cavieres, quien está con nosotros. ¿Cómo está, Ramón? Buenas tardes. Buenas tardes, Karen. Muchas gracias por el contacto. Bueno, partamos hablando de este plan Retorno Seguro. Mayoritariamente, ya lo decíamos, más del 70% de las personas consultados ante esto dijo que lo rechazaba, ¿no? Sobre todo la apertura de los centros comerciales. Bueno, claro, la población en estos minutos tiene una posición bastante crítica respecto a ciertas medidas que estaba tomando el gobierno. Por supuesto que está influenciado por lo que significa esta pandemia. La población tiene una posición de incertidumbre, pero por sobre todo un tema de salud, un tema de miedo frente al contagio. Por lo tanto, todo aquello que le implique algún riesgo, en estos minutos la gente tiene una posición bastante crítica. Por otro lado, está el tema de la confianza de la información que entrega el gobierno, que de alguna manera se cuestiona si efectivamente la información respecto al número de contagios, lamentablemente al número fallecido, están representando lo que está pasando. Hay mucha incredulidad por parte de la gente respecto al tema de la seguridad. Hay otro elemento que tiene que ver con el plan retorno, que es justamente el plan de retorno escolar, donde también la población de hijos en una etapa escolar tiene una posición bastante negativa respecto a la posibilidad de tener un retorno protegido a las salas, a las aulas de clase. Más bien, prácticamente el 70% declara que lo más razonable es decretar ya cancelado este semestre y que las clases se deberían volver retornando después de invierno. Por lo tanto, todo este escenario, de crisis respecto al tema del coronavirus, que tiene que ver con un tema de salud, que tiene que ver con un tema de temor, de incertidumbre, evidentemente hace que cualquier medida que lo saque de esta situación, la población en estos minutos está teniendo una posición bastante crítica. Sí, Ramón, lo planteaba usted respecto a este plan. Más de un 70% rechaza la apertura del comercio a la hora de regresar a clases. Muchos creen que lo mejor ya es hacerlo en el segundo semestre y ahí aumenta incluso el rechazo, ¿no? Sube en torno al 80% de la idea de haber vuelto a clase en el mes de mayo. ¿Se refieren a la forma en que deberían retomarse las clases, si deben ser presenciales u online? ¿Se consideró eso en la pregunta a los encuestados o no? Sí, claro, la mayoría prefiere en estos minutos un retorno, postergar el retorno a clase, de todas maneras, más del 70%. En un segundo nivel, 30% se prefiere una vuelta a clase vía online. Sin embargo, el tema online es un tema que tiene sus complicaciones, justamente porque por un lado los padres que trabajan en la casa, mantener la dinámica del hogar y más encima atendiendo a los alumnos, a los niños, no es un tema factible. Hay un porcentaje. Tuvimos un problema con Ramón Cavieres, director ejecutivo de Activa Research, entregándonos los resultados de esta encuesta que se hizo hace poco, 27 y 28 de abril son los días en que se realizó esta encuesta, donde llama la atención algunos de los resultados, ya lo estábamos comentando, el plan de retorno seguro, por ejemplo, hay un 74% de personas que rechaza la apertura de los centros comerciales, volver a clase en el mes de mayo también, ahí crece incluso el rechazo, hay un 81,5% que señala que no es buena idea hacerlo, que lo más lógico, plantean los resultados, sería después de terminado el invierno, ya prácticamente retomar el segundo semestre e idealmente hacerlo de manera online. Hay otros resultados que llaman la atención respecto al manejo que ha tenido el gobierno de esta crisis. Se lo vamos a preguntar a Ramón en cuando podamos establecer también la comunicación. Hay algunas referencias a liderazgos que han surgido también como posibles candidatos presidenciales. Siguen algunos alcaldes liderando, el caso del alcalde de Las Condes, Joaquín Lavín, con un 19,8% de las preferencias, aparece como el político mejor perfilado a la hora de
tomar el relevo del gobierno. Y también respecto a la aprobación presidencial, se mantiene en torno a un 13%. Estamos ya de vuelta, Ramón. Te quería preguntar sobre el manejo, la opinión de la gente sobre el manejo que ha tenido el gobierno de esta crisis, particularmente el Ministerio de Salud, el presidente, el ministro Mañalich. ¿Cuál es la evaluación que hacen las personas respecto a cómo se ha manejado en términos generales la crisis? No sé cuál era la pregunta específica de la encuesta al respecto. Mira, hay varias cosas que indagamos. Primero que nada, cuál es el nivel de confianza que tienen respecto a la información que se está entregando, donde existe una posición crítica de la opinión pública respecto a este tema, si efectivamente la información representa lo que realmente está pasando. También cuál es el desempeño respecto a la información que tiene que ver a las prevenciones de contagio, donde también existe una posición crítica. Ahora, al evaluar los diferentes personeros que están a cargo de esta crisis, en general todos tienen una mala evaluación, no hay una evaluación positiva. Y quienes destacan algo en términos positivos es la presidenta del Colegio Médico, quienes llega casi prácticamente al 50% de una evaluación positiva. Tanto Mañalich como el presidente Piñera no tienen buenos indicadores en términos al desempeño general que han tenido frente a la crisis. Sí, Ramón, aparece la presidenta del Colegio Médico en primer lugar respecto al manejo de la crisis y luego aparece el ministro de Hacienda, ¿no? Recién en el quinto puesto aparece el ministro Mañalich. Sí, así es. El ministro de Hacienda, Briones, bueno, yo diría que ha tenido una posición bastante proactiva respecto al manejo, bastante proactiva en ir tomando medidas que justamente apunten al segundo tema que tiene que ver con la crisis, que ya es el tema económico, de la recesión que nos vemos enfrentados. Hoy día la población tiene, yo diría que también bastante claro que estamos en 3 etapas, en definitiva, en este tema. Partimos en un estallido social hace menos de 6 meses, pasamos a una crisis sanitaria en la cual estamos, pero hoy día ya nos estamos enfrentando a una crisis económica, una recesión económica que va a ser bastante fuerte. Sí. Además, la población tiene conciencia de que este tema no es un tema de 2 meses, 3 meses. Hoy en día la proyección que hacen es prácticamente pensar en 8 o 10 meses en el cual nos vamos a ver enfrentados a esta crisis sanitaria y la crisis económica a las cuales estamos a puerta, sí, de acuerdo a todos los indicadores. Es importante lo que dice Ramón respecto al tema de la confianza en las cifras que se entreguen y al manejo, aun cuando si nos comparamos con otros países, la situación de nuestro país en términos de contagios, de mortalidad, de tasa de letalidad también es bastante baja. Pero tú hacías mención a las consecuencias económicas que esto va a traer y en ese sentido también hay una pregunta que se hizo en la encuesta y que aparece respecto a la posibilidad de reprogramar el plebiscito de octubre y que tiene que ver con los motivos también, si es que se habla de un motivo sanitario o un motivo económico, que fue lo que planteó el presidente, ¿no? Mira, el estudio Pulso Ciudadano que nosotros hacemos quincenalmente, desde hace 6 meses vienen midiendo el tema del plebiscito y la intencionalidad de ir a votar y qué tan de acuerdo están con que se cambie la Constitución de Chile. Estos indicadores no han variado en el tiempo, están en torno al 70% que está de acuerdo que se cambie la Constitución. Y en las preguntas de aprobación o rechazo, el nivel de aprobación está en torno al 69%, prácticamente no ha tenido variación. Por lo tanto, cuando a la población se le pregunta, a la gente se le pregunta qué tan de acuerdo está en que se postergue nuevamente el plebiscito por razones de crisis sanitaria, el 49% está en desacuerdo que exista este cambio, ¿ya? Y solo un 30% estaría de acuerdo en que se postergara nuevamente el plebiscito en octubre. Ahora, cuando se les plantea el escenario que eventualmente se postergara o se cancelara definitivamente el plebiscito por la crisis económica, recesión que nos vamos a ver enfrentados, el 53% está en desacuerdo, definitivamente. Sí, por lo tanto, lo que te está planteando la población es que claramente el tema plebiscito constitucional de alguna manera tiene relación también con lo que estamos viviendo, en el sentido de cómo se gestiona una pandemia o qué rol juegan las distintas áreas del gobierno, áreas del Estado, los distintos sectores respecto para enfrentar este tipo de crisis. Perfecto. Muy bien, te agradecemos esta entrevista a Ramón Cavieres, director ejecutivo de Activa Research, resultados que dan cuenta un poco de cómo la gente está viviendo también las percepciones que tiene en torno al manejo de esta pandemia que estamos viviendo, por la que estamos atravesando. Muchas gracias y buenas tardes.
Muchas gracias a ustedes. Buenas tardes.